Hola a todos, continuamos con este diplomado en Historia del Arte, en esta ocasión con el maestro, casi doctor Adrián Meraz, aunque no le gusta mucho eso de ¿o qué? ¿Qué opinas? Indistinto. Y para hablar, bueno, él impartió el módulo de vanguardias. Entonces, una de las vanguardias más importantes para la historia del arte es esta que fue el surrealismo. Este episodio, este video, esta entrevista la vamos a dedicar a hablar de este importante movimiento en la historia del arte que es el surrealismo. Gracias Gaby por la presentación. Y pues sí, vamos a platicar un poquito de este movimiento que tuvo una gran influencia sobre corrientes posteriores, sí, e incluso podríamos afirmar sobre el pensamiento y la cultura en general, ¿verdad? Ya es como un término de uso común referirnos a una situación así como fantástica, referirla como surrealista. Sí, es de uso muy común, ¿no? Quizá una de las vanguardias que más permeó, ¿no?, a la cultura occidental. Sí, indudablemente en el periodo, digamos, de entreguerras fue la vanguardia que mayor proyección internacional tuvo. Observamos que de iniciar con un pequeño grupo de escritores en Francia, digamos que en un lustro ya era una corriente conocida internacionalmente y que encontrábamos grupos surrealistas en Japón, en el este de Europa, etcétera. En México, ¿no? ¿Hubo surrealismo sí, en México? Sí. Bueno, sí, vamos a decir aquí, como parte de la ambigüedad del término, sí, o sea, podemos referir la obra de ciertos artistas como surrealista, pero recordemos que para el movimiento original había casi un proceso de selección y de aprobación por parte de su jerarca, de André Breton. Él determinaba quién era oficialmente y quién no surrealista. Entonces, como parte de este grupo oficial, digamos, hubo dos artistas mexicanos que fueron oficialmente surrealistas. Uno fue Octavio Paz. Octavio Paz fue muy cercano a Breton y a varios miembros del grupo original, Breton, Eluard, Peret. Y el pintor Gironella, Alberto Gironella, también ya más o menos en los años 60 se incorpora oficialmente al movimiento. Pero bueno, como decíamos, dentro de este otro uso, digamos, más libre del término, podemos encontrar características surrealistas pues en mucho del arte popular, en los grabados de Posada, en la obra de Frida Kahlo, por ejemplo. De Remedios Varo y de sí. Leonora Carrington. Sí, bueno, ellos serían un grupo como particular, el grupo de exiliados que viene acá a México. Remedios Varo, pues sabemos, fue la esposa de uno de los miembros fundadores del surrealismo, del primer núcleo, del núcleo original del surrealismo, digamos, de la vertiente más ortodoxa, la más cercana a Breton. Ahí pertenecía Peret, Benjamín Peret, y ella pues estuvo casada con él. Leonora Carrington estuvo relacionada vía Max Ernst, que fue quizá el primer gran artista plástico del surrealismo, antes que Dalí y antes que Magritte. Pues hay que darle crédito a Ernst.
Y bueno, estaban por ahí, ¿quién más participaba en este grupo? Bueno, los conocemos por una pintura que hizo un pintor mexicano, Günter Guerzo. Sí. Retrata a... se me va el nombre de este otro artista norteamericano que también estaba radicando acá. Pero bueno, era un pequeño grupo de exiliados, digamos, que estaba produciendo surrealismo aquí en México. No sé qué tanto podríamos decir que eran mexicanos haciendo como surrealismo, ¿verdad? Eran más bien un grupo extranjero afincado acá en México. Uh-huh. Y fíjate, a lo largo de estas conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, en la parte del arte contemporáneo, hablábamos un poco acerca de el carácter del autor a lo largo de la historia del arte, ¿no? Sí. Que ha tenido una figura como a momentos es predominante y a momentos se diluye en la obra, etcétera, ¿no? Me llama mucho la atención que en el surrealismo, para pertenecer a este movimiento y pues quizá también como que conocer un poco los motivos del por qué André Breton era como tú dijiste, el jerarca de todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sustento puede tener esto para ubicarnos pues en estos movimientos a lo largo de la historia del arte que ha tenido la figura del autor y del artista, ¿no? Uh-huh. En el surrealismo? Bueno, digamos, el surrealismo es un estilo artístico, es un movimiento, es un grupo de artistas también, pero tiene un fondo ideológico, uh-huh, como muchos de los ismos del siglo XX. Sí. Digamos que el germen del surrealismo se encuentra en Dada o en el grupo dadaísta, específicamente en el grupo dadaísta de París. Recordemos que Dada originalmente surge en Suiza. Entonces, bueno, en determinado momento escribe Breton que él advierte que el carácter del grupo dadaísta parecía conducir a un callejón sin salida. Uh-huh. Era un grupo, o era un movimiento esencialmente nihilista, uh-huh, ¿verdad? Que negaba, quería destruir todos los valores, pero no proponía realmente nada nuevo, no le daba a los sujetos nada a cambio de esa negación radical. Entonces, bueno, Breton en determinado momento asume la necesidad de crear un movimiento que fuera afirmativo, que ya no estuviera únicamente dedicado a esta labor de destrucción. Y es ahí donde empieza a idear este nuevo movimiento, en donde incorpora la influencia del psicoanálisis de Sigmund Freud y incorpora la gran tradición literaria francesa que estaba, bueno, cuyos antecedentes inmediatos pudiéramos ubicar en los poetas de fines del siglo XIX como Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, incluso, bueno, yéndonos más atrás, Sade. Entonces, bueno, al hacer esta fusión, digamos, entre ideas, a él se le ocurre este movimiento de afirmación y escribe un manifiesto, ¿verdad? Escribe un manifiesto y, bueno, con este tipo de acciones, digamos que va colocándose él mismo como el líder, ¿verdad? Como el que lleva la batuta o el que va dictando hacia dónde dirigir los esfuerzos colectivos. Digamos que fue un poco un jerarca autonombrado. Uh-huh. Hay que destacar, bueno, también aquí sus contemporáneos destacan el gran carisma y el gran magnetismo y la gran capacidad intelectual que poseía, que lo colocaba de alguna manera como un líder natural. Uh-huh. Sí, entonces, pues también creo que en ese sentido es un tanto atípico, ¿no? Este movimiento, ¿no? No sé si habrá en la historia del arte
occidental algo así parecido, ¿no? Pero creo que sí tiene muchas características como muy peculiares. ¿Cuáles serían, así como resumido, los postulados del manifiesto surrealista? Los postulados, bueno, nos da en primer lugar una definición del surrealismo como automatismo psíquico puro, y hacen de esta definición, digamos, la descripción real del pensamiento. Dicen esto es lo que es realmente el pensamiento, ¿no? La conciencia liberada, digamos, de las trabas y sintetizada con la parte inconsciente. En pocas palabras, el surrealismo pretende hacer eso, pretende otorgarnos una realidad superior, de ahí el su o supra, el surrealismo, una realidad superior, dado que integra una parte que ha estado vedada hasta sus días, ellos suponían, para nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces sería básicamente creo que eso. hasta nuestros días, ¿no? ¿O qué opinas? Yo creo que ya tiene más peso, ¿no? O sea, ya hablamos, igual como decíamos, de surrealismo, ya hay cierta terminología del psicoanálisis que está incorporada en nuestro vocabulario. Ya es común decir reprimía algo, o Tú que eres psicólogo, Adrián, pero así en la cultura... Bueno, el papel de los sueños ya está muy incorporado también, ¿no? Los sueños, lo inconsciente. Vemos, por ejemplo, en el cine, es común ver este tipo de escenas en la que los personajes no sabemos si están soñando, si están imaginando, ¿verdad? Entonces ese tipo de realidad que integra como que ambos aspectos, creo que sería el legado que nos dejan y lo que pretenden transmitir en este primer manifiesto. Que para mí pues es como fundamental, ¿no? Porque ahorita pensando en lo que dices de que ya lo tenemos un poco más incorporado, yo te diría que si acaso como el concepto nada más, pero todavía si alguien intenta, es decir, todavía siento una disociación en la humanidad en estos dos aspectos de su realidad. O sea, todavía es como muy peyorativo el que tú, no que hagas caso a tus sueños ni nada de eso, pero que tomes conciencia de tu subconsciente, o que, no sé, que es como si siento que todavía no está tan políticamente o tan socialmente aceptado el hablar así libremente del subconsciente, ¿no? Creo que en cierto sentido incluso hasta se le tiene como miedo, ¿no? Como que hay tiento al respecto. Sí. Entonces, esto que proponen estos artistas, pues es una revolución de la propia especie, yo considero, porque tratar de reconocer estos dos aspectos de la humanidad, de un ser humano, es fundamental, porque pues sí, luego ya con el psicoanálisis pues se descubrieron muchas cosas que como dicen, ¿no? Que es como esto es la punta del iceberg nada más, ¿no? Por debajo hay cosas muy pues pesadas, grandes, en fin, ¿no? Que hacen los actos de los hombres. Sí, bueno, ese es un punto interesante, porque ahora que mencionas este término de revolución, ese sería otro de los puntos fuertes del manifiesto, otra de sus intenciones, digamos, más declaradas, va precisamente por este lado. Ellos, cuando hacen este descubrimiento, pasan un par de años y digamos que comienzan a involucrarse en la esfera política. Ellos llegan a esta conclusión que tú mencionas, los descubrimientos que están teniendo son de trascendencia para la especie, no únicamente
para el contexto artístico o para la estética únicamente. Entonces comienza esta segunda fase del surrealismo en la que los vemos comprometidos completamente con esta idea de la revolución. Sabemos que incluso hubo un acercamiento al Partido Comunista francés, no fue del todo exitoso, dado que precisamente pasa esto que señalas también, no fue muy tomado en serio este asunto de darle un lugar a los sueños, al deseo, a lo inconsciente. Y ellos continúan por una vía meramente artística, pero buscando la revolución. Incluso Breton, en los años 30, a finales de los años 30, está por acá, por México, y coincide con Trotsky. Por la intercesión de Diego Rivera. Trotsky y Breton escriben un manifiesto para proclamar un arte revolucionario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esos días esta idea de arte revolucionario pues estaba muy ceñido a las políticas de la Unión Soviética, a este arte, digamos, panfletario o comprometido, el arte socialista, que apuntaba sobre todo a, digamos, adoctrinar a los sujetos dentro de este sistema político. La idea de Trotsky del arte revolucionario era como más amplia. La revolución no tenía que ver con un modelo político o social exclusivamente, sino tenía que liberar completamente al hombre. Y en ese punto coincide con Breton, ¿verdad? Pero bueno, realmente después de unos años, la empresa política, la empresa revolucionaria parece no dar los frutos que esperaban el grupo ortodoxo, y comienzan, digamos, a dispersar sus intereses sin perder de vista la intención revolucionaria, pero ya sin ser, digamos, una prioridad en su discurso. Y luego ya sucede el asesinato de Trotsky, ¿no? Sí. En México, que también pues ligó a muchos artistas. Sí, comienza, digamos, un descreimiento generalizado. Y como te digo, esto dispersa finalmente un poco esta concentración que venía dándose en los círculos políticos. Y entonces, bueno, tenemos en el surrealismo, si tú pudieras destacar algunas figuras y qué elementos incorporaron en sus obras, de quiénes podríamos así hablar. Okay. Hay muchísimos, ¿no? Y a sí. mí me encantan varios, pero cuéntanos de algunos que quisieras destacar y dejar como ganchos para que nosotros podamos luego apreciarlos y conocerlos más a fondo. Bueno, podríamos pensar quizá en las innovaciones técnicas que nos deja el surrealismo, digamos por este lado formal. En primer lugar, pues hay que destacar al mismo Breton, André Breton y Philippe Soupault, uno de los fundadores. Inventan este sistema de escritura, que es el automatismo o la escritura automática. En primer lugar, ese fue, digamos, el primer caballo de guerra del surrealismo. Luego destacaría las aportaciones de un grupo que no era propiamente este núcleo original de surrealistas cercanos a Breton, un grupo, digamos, paralelo que se incorpora, digamos, cuando ya está consolidado este primer grupo, empiezan a incorporarse otros subgrupos, entre ellos encabezado por Jacques Prévert, otro gran escritor. Y bueno, a Prévert le debemos, o al grupo encabezado por Prévert, le debemos la invención de otra técnica muy recurrida en el surrealismo, que es el cadáver exquisito.
que se utiliza tanto en literatura como en plástica. Y es que mira, te voy a hacer ahí un paréntesis muy pequeño. Incluso estas técnicas, pues siento yo, digo, a lo mejor no es tan así, pero que no son tan apreciadas en la literatura, por ejemplo. Y es que realmente los cadáveres exquisitos y, bueno, qué decir de la escritura automática. ¿Escritura automática? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Son herramientas que pueden resultar mágicas. Yo he hecho cadáveres exquisitos y es realmente algo que raya en lo sobrenatural. Porque el año pasado vino a Secoart una doctora en pedagogía que dio un taller que se llamó Poéticas del Aprender. Y bueno, traía una técnica para el taller que con ligeros cambios era un cadáver exquisito. Y realmente salieron cosas muy sorprendentes. Sí. Entonces, pues sí, esta cercanía con lo mágico, con lo sobrenatural, siento yo que a veces le da como descrédito socialmente, pues, ¿no? Sí. Porque, pues, quizá en el círculo de artistas, pues todo esto es, pues es común a muchos artistas, ¿no? Todas estas cosas así como mágicas, pero fuera de la comunidad de personas dedicadas al arte, sí son, bueno, en esta sociedad así tan racional, sí suenan así como que estos locos que están haciendo, ¿no? Sí, pues imagínate ahora, hace casi un siglo que estaban haciendo esto, pues yo creo que eran juzgados como locos, como precisamente. Locos. Sí, brujos, no sé. Sí. Sí, influye mucho también, en primer lugar, este carácter como sectario que decíamos, que Bretón decide quién y quién no. Sí. Influye que hubo también un interés manifiesto por lo sobrenatural. Los surrealistas, en su exploración de esta otra parte del hombre distinta a la vigilia, experimentaron con el espiritismo también, por ejemplo. Entonces sí, todo esto como que les da un aura sobrenatural, digamos, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la cuestión, destacaría también las aportaciones que hizo Dalí, Salvador Dalí, en un primer momento. Propone un método que es conocido como el método paranoico crítico. Es un método de ver algo en donde no debería de verse. Él dice, Dalí describe el descubrimiento de este método. Dice que un día en su estudio vio una fotografía de Picasso, que le sorprendió mucho. Pero ya al observarla de cerca dice que era una choza y unos aldeanos o algo así, que formaban una silueta parecida al rostro de Picasso. Ese método pues lo vemos ya muy vulgarizado incluso, ¿no? Esta figura del Quijote que lo forman. Sí. Pero eso es básicamente la aportación que hizo Dalí. También a él le debemos un poco la valoración del objeto surrealista, precisamente un poco con este método de ver cosas en donde no las hay, descubrir como cualidades siniestras o fantásticas en objetos cotidianos. Sí, en Dalí es mucho como poner en tensión las cosas, ¿no? Poner en tensión los objetos. Sí, ya en un segundo momento es expulsado completamente, es negado, el surrealismo se deslinda totalmente de él en un momento en el que él ya tenía una fama y un poder increíble. Él llega incluso a decir que él es el surrealismo, el propio Dalí. Pero bueno, como parte de los motivos que tienen para separarse, creo que lo que se argumenta nos puede dar claves para leer la propia pintura de Dalí. Y una de las críticas radicaba en esto que dices, la pintura de Dalí en determinado momento se convierte en una especie de repetición de una fórmula, la fórmula de yuxtaponer realidades
extremas o muy distintas, ponerlas en un mismo plano junto. Esto, hay que decirlo, ya se encontraba dentro de la poética surrealista. Esto es lo que ellos le llaman la imagen. La imagen surrealista consistía precisamente en ese encuentro improbable entre realidades. Ellos recurrían mucho a una muy citada frase del conde de Lautremont, en los Cantos de Maldoror, en donde dice algo así como: bello como el encuentro entre un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, ¿verdad? Digamos que Dalí abusó un poco de esto y observamos pues que los elementos que utiliza en su pintura son muy identificables con la teoría freudiana. Si observamos, no sé, el ojo, el caballo, los insectos, referentes como muy manipulados, pues sí, fue la crítica. Sí, un recurso usado hasta el cansancio. Hasta el cansancio. No hay que con esto demeritar, lo que te digo, el primer trabajo de Dalí pues es excepcional, le llega la fama. André Breton hace ahí como un anagrama con su nombre y le llamaba Ávida Dollars, ¿no? De Salvador Dalí, Ávida Dollars. Y sí, pues se convierte en este personaje pues hasta caricaturesco, ¿no? Que conocemos, este excéntrico loco. ¿Qué otro personaje pudiéramos hablar del surrealismo? Bueno, pues hay tantos. Pienso que podemos dividir incluso el surrealismo como en dos grandes vertientes. Dentro del grupo o este núcleo original que te digo, que yo me refiero a ellos como los surrealistas ortodoxos, pues encontramos uno de los personajes más curiosos era Robert Desnos, un poeta que tenía una facilidad increíble para entrar en trance. Se desdoblaba y empezaba a hacer incluso predicciones que en muchos momentos fueron... Pues era sorprendente lo que lograba hacer en estos estados de ensoñación. Era un tipo también impulsivo. Se dice que en algún momento, y por cuestiones meramente literarias, intentó asesinar a Jean Cocteau, que era como el gran antagonista o la gran figura que rechazaban los surrealistas, al ser el representante de este artista snob, bien posicionado socialmente y todo esto. Entonces, bueno, Desnos en algún momento intenta apuñalarlo. Si no lo detienen, hubiera sido ahí como que una tragedia. Pero pues sí, un personaje bastante curioso, bastante peculiar. Dentro de la vertiente heterodoxa, digamos, de los que fueron en algún momento expulsados del surrealismo, pues yo creo que el caso o la experiencia más real, más cruda de aquello a lo que apuntaba el surrealismo, la constituye el caso de Antonin Artaud, el gran Artaud, que también estuvo acá por México, y que bueno, pues sabemos que padecía algunos trastornos mentales que también lo hacían, por ejemplo, fundirse con los personajes. Él era básicamente dramaturgo y actor, entonces sí sabemos que hubo periodos en los que estuvo fusionado con los personajes, ¿no? Sí. O su búsqueda obsesiva por esta suprarrealidad lo trae a México. Él dice que aquí en México todavía era posible encontrar vivas estas fuerzas o este modo de vivir, que para los surrealistas era todavía como un apartado, digamos, artístico de su vida normal, de su vida de burgueses. Ellos seguían con su vida como escritores o como galeristas, en el caso de Breton. Y Antonin Artaud no, creía que debíamos de ser congruentes totalmente con esta realidad descubierta, y para él el terreno propicio para ello era aquí en México, específicamente con
los tarahumaras. Ya cuando estuvo por allá, pues sí nos cuenta que fue un poco un shock, una decepción también al ver que no era este universo como utópico que él imaginaba, ¿verdad? Y bueno, también encuentro yo en el surrealismo que hay como más convergencia de géneros artísticos, de disciplinas artísticas, ¿no? Sí. Dices que comienza con la poesía, digamos, Sí. con la literatura, pero permea a otras formas de expresión. Sí, sí, digamos, es ahí algo curioso. El propio Breton no, en un primer momento, como que no creía mucho en la posibilidad de un arte plástico surrealista. Sin embargo, Max Ernst, que fuera esposo de Leonora Carrington, comienza con la elaboración de collage de tipo fantásticos. El collage, bueno, ya sabemos, lo habían hecho Picasso y los cubistas, incorporando pedazos de papel en los cuadros, pero no había, digamos, una narrativa, pues sí, era meramente un elemento plástico dentro del cuadro. Con Ernst comienza una narrativa fantástica. Uno observa los grabados, perdón, los collages de series como Una semana de bondad, y vemos este tipo de situaciones pues increíbles, ¿no? Fantásticas, sujetos con cabeza de pájaro, no sé. Y bueno, en poco tiempo se convierte en una figura de mucho peso dentro de la plástica parisiense, y digamos que en ese sentido rebasan en popularidad a los literatos. La pintura surrealista, eso te iba a decir. Bueno, no en un primer momento, digamos, porque sí fue un periodo de aceptación, pero cuando lo logran despega de manera internacional. O sea, pensemos en los casos de Max Ernst, de Dalí y sobre todo, de Miró y sobre todo de Dalí. Que llegan a ser pues ya icónicos. Millonarios, sí, millonarios en un periodo en el que Breton y los otros escritores todavía luchaban por sobrevivir. Bueno, y básicamente entonces el postulado surrealista es... no recuerdo si terminaste de hacer ese resumen de todos los puntos del surrealismo. Pero creo que sería básicamente ese, ¿no? Como para... Sí, mira, ellos mismos lo dicen, ellos articulan en una frase dos frases distintas, una de Marx y una de Rimbaud. Marx dice transformar el mundo, y Rimbaud dice cambiar la vida. Para ellos era una sola tarea, transformar el mundo mediante la praxis, mediante la política en ese caso, y cambiar la vida, cambiar nuestra visión, incorporando esta realidad del deseo, ¿verdad? Que entonces en ese sentido pues sí se vuelve político, ¿no? Sí sería algo político. Sí, esa sería una de las notas características del surrealismo referente a otras vanguardias. Ni el cubismo, ni el fauvismo, ninguna tuvo una intención de incidir directamente sobre lo real. Una trascendencia sobre lo artístico. Sí. Entonces, pues creo yo que, y esto es lo que me parece como fundamental de esta vanguardia, que como ya hemos dicho aquí, insistido, pues es una revolución para la humanidad, ¿no? Y que va en un sentido como, pues, integrador de la humanidad, ¿no? Es decir, reconocer todos esos aspectos que en realidad los tenemos como pues ahí, ¿cómo se podría decir? Reprimidos o no sé cómo... y que también constituyen nuestra realidad como seres humanos. Sí.
Hay que decir que si bien no fue o no tuvo este impacto esperado en su momento, hay autores que han señalado la influencia del surrealismo para, por ejemplo, la revolución sexual que se vive durante los 60s, para los movimientos estudiantiles, incluso el famoso Mayo del 68 francés, es conocido que recuperan muchas de las frases de los surrealistas. Ya ves que es muy aclamado este asunto de las pintas que se hacían, que eran pintas muy poéticas o con un contenido profundo, digamos. Muchas de ellas son frases de los surrealistas, por ejemplo, ¿no? Y en lo práctico, dentro de ese mismo movimiento que se da en Francia en el 68, algunos de los animadores son o fueron miembros de los últimos grupos que existieron, de los últimos grupos oficiales surrealistas. Estuvieron ahí presentes también dirigiendo la acción. Que cronológicamente más o menos qué etapa sería, de finales, duró bastante, ¿no? El surrealismo, Ajá. Sí, el primer grupo, bueno, se constituye en 1924. Ajá. Y el último se anuncia su disolución en el 68, parece. Desaparece el último grupo, o se separa oficialmente el grupo parisino, que era como el grupo central. Sí, y sí da como el empuje a todas estas revoluciones que se han dado en el siglo XX, porque consiste en una liberación de todo eso, ¿no? Sí. Primero en un saber que existe, pues, ¿no? O sea, que siento yo que apenas estamos como en ese escalón o en ese punto en esto, ¿no? Bueno, al menos sé que existe algo que es el inconsciente y que los sueños son esto y tal, ¿no? Al menos saberlo, tenerlo presente. Y bueno, este movimiento artístico, que bueno, además pues qué otra herramienta que el arte, ¿no? Para poder darle cabida a esta realidad que también nos constituye como humanos. Y entonces sí es como un impulso gracias a esta liberación de todas estas realidades humanas hacia todas estas revoluciones del siglo XX. Sí, es también aquí interesante observar la influencia que tuvo este movimiento sobre el pensamiento contemporáneo. A eso iba. Ajá. Porque tú lees, bueno, incluso uno de los biógrafos de Michel Foucault, de este teórico, se refiere a él como, como un historiador surrealista. Y si tú lees alguno de los textos de Foucault, no sé, tomas Vigilar y Castigar o El nacimiento de la clínica, y observas que inicia siempre refiriendo casos bibliográficos sobre el tema que esté tratando. No sé, sobre un castigo, por ejemplo, en de Vigilar y Castigar, el castigo ejemplar que se le da a un regicida, a quien intenta matar a un rey. Sí. Y tú lo lees y parece sacado de una novela de Sade, la descripción, algo surrealista en ese sentido de lo fantástico que es el castigo. O en del nacimiento de la clínica, ves el tratamiento que se daba a las histéricas en el siglo XIX, y también parece algo pues surreal, ¿no? Que las metían en agua no sé cuántas horas. Entonces, bueno, en su estilo, varios de estos pensadores, como Foucault, como Derrida, como Deleuze, encontramos ahí que está presente también esta intención surrealista, no tanto de recurrir, digamos, a los casos así fantásticos, sino como de hacer una literatura que toque a lo inconsciente, en este sentido una filosofía, ¿verdad?
Sí. Que con ciertos recursos llegue, burle las barreras de lo consciente y nos toque hasta lo inconsciente. Sí, sí, el surrealismo, ahora que lo mencionas, pues sí, realmente desencadenó en la sociedad que tenemos, en el sentido de que antes de ellos, bueno, todas estas vanguardias siempre iban como sustentadas con postulados y algo, que es un ejercicio ya más intelectual, ¿no? Pero porque vemos un parteaguas entre lo contemporáneo y el arte anterior en ese sentido, es decir, el arte contemporáneo es un arte que ya apela a otras cosas claro. extramateriales, ¿no? Sí, sí. Que ya no apelan a tu contemplación o a la belleza o a lo que, no sé si tenga mucho que ver con esto que hemos hablado a lo largo de los videos, que es del arte retiniano, pero que ya no apelan a eso, sino que apelan a otros contextos y exigen del espectador, exigen otras cosas como ejercicios de otras cosas como la ética, como otro tipo de movimientos, te generan otras revoluciones, ¿no? Sí. En la cabeza, y no tanto en el gusto, ¿no? En la contemplación, en el placer. Sí, no lo había pensado como tal, pero creo que sí es muy acertado pensar que todo esto inicia de alguna manera con el surrealismo. Sí. Con el antecedente quizá podríamos pensar de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp fue un solitario. ¿Porque pero Duchamp qué época sería? Duchamp, Duchamp empieza a figurar más o menos en 1913, 1914. Sí, con ese antecedente que yo creo que sería como parte también, ¿no? Duchamp en algún momento es mencionado, en el primer manifiesto es mencionado como uno de los visitantes al castillo surrealista. Breton describe un castillo donde vive él con sus amigos, ¿no? Sus contemporáneos, y menciona algunos visitantes ocasionales como Picasso o como Duchamp, que ellos aceptaron. Picasso aceptó de buena gana decir que él era surrealista, era, digamos, un surrealista honorario, muy cercano a Breton. Duchamp como que no le gustaban mucho las etiquetas, participa con ellos, pero nunca declara, a él como que no le importa mucho todo este aspecto ideológico. Pero sí, quizá él sería el antecedente de este tipo de arte que exige como que algo más que la retina, ¿verdad? Sí, que ya va más al concepto, ¿no? Y que, bueno, desemboca ya en la actualidad en todo este arte conceptual, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente son quizá los surrealistas los primeros que intentan sistematizar, digamos, esta intención, ¿verdad? Hacerla como un eje de su movimiento. Como te digo, para Duchamp, el gran solitario, pues era... no tenía como esta prioridad. Para él era un humorista muy serio, en alguna forma, ¿verdad? No se tomaba así como que esta preocupación que tenían ellos de transformar como el mundo. Como más social, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues ¿qué más podríamos hablar de surrealismo como ya para cerrar esta importantísima vanguardia? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, destacar quizá la influencia sobre los movimientos posteriores. André Breton y otros artistas importantes, bueno, muchos europeos, viven el exilio durante los años de la Segunda Guerra. André Breton en particular se exilia en Nueva York y es notable la influencia que ejerce sobre, o sus ideas ejercen una influencia notable sobre un grupo de pintores jóvenes que históricamente van a ser conocidos como los expresionistas abstractos. Ellos reconocen la deuda para con el surrealismo.
en esta exhortación a despojarse, digamos, de la parte consciente y pintar de una forma más libre, ¿verdad? Libre. Ajá. O sea, Jackson Pollock, por ejemplo, ¿no? Sí. Sería un caso ahí destacable. Sí. Hay otra generación también de artistas norteamericanos que fueron muy importantes para el desarrollo de la plástica. A ver, regresemos un poquito. Que entonces, estos serían los primeros abstractos, ¿no? En la historia. No, ya tenemos los antecedentes de Kandinsky. Kandinsky ya lo había hecho. Kandinsky. Ajá. Ajá. O Malevich, por ejemplo. Sí, porque bueno, el arte abstracto pues es un arte que apela más sí a lo sensorial, pero que sí te conecta, te puede conectar más pues con el subconsciente. Sí, ¿no? Sí, yo creo ahí tu duda va sobre este lado, ¿no? O sea, mira, piensa, el arte de Kandinsky es lírico, o sea, son círculos, son formas todavía pensadas dentro de un orden, un orden armónico. Algo racional, ¿no? Sí interviene lo racional, pero él iba en otro sentido hacia lo abstracto en otra. Ajá. Y los americanos, digamos, toman influencia de, por ejemplo, André Masson o Joan Miró, que dejan un poquito de lado la representación, la pintura de Dalí o de Ernst o de Magritte, por ejemplo, pues sigue siendo figurativa, muy narrativa, muy representativa. El aspecto plástico, digamos, del surrealismo, la fuerza plástica la desarrollan más estos pintores. Piensa en la obra de Miró, ¿verdad? Que es como más directa, pues es más plástica, ¿verdad? Realmente. Sí. No depende tanto de una narración. Y también en este aspecto, pues va lo de la técnica, ¿no? Que quien está un poco más, estos expresionistas abstractos están más liberados de la técnica. Exacto. Sí, totalmente, ¿no? Sí. A estos otros que mencionan, ¿no? Sí. Pero veámoslo como que iban en otro sentido, digamos. Sí. Pero bueno, hay una continuidad, digamos, hay una continuidad del surrealismo por esta vía. Estos otros artistas que te digo, que son Jones y Rauschenberg, que son, la historia los denomina neodadaístas, pero bueno, creo que ahí también el peso del surrealismo es importante, la incorporación de varios elementos en un mismo cuadro. Para que te des una idea, una obra de Rauschenberg es una cabra disecada con una llanta atravesada aquí en medio y embadurnada de pintura, ¿no? O sea, en los años 50, pues eso fue también así como un parteaguas que ya anticipaba la siguiente gran vanguardia que sería el arte pop, que también creo que ahí el surrealismo tiene su importancia porque fueron ellos bueno, ya lo había hecho Rimbaud, de alguna forma Rimbaud en sus poemas ya hablaba de incorporar los anuncios de las calles, la literatura barata que se encuentra, la literatura de consumo popular. Los surrealistas empiezan a hacer eso y bueno, el arte pop lo lleva a otro nivel. Y podría señalar también mucha de la pintura mexicana que se da en los años 80, una especie de renacimiento de la figuración en México, con artistas como Enrique Guzmán, por ejemplo, o como Julio Galán. Y bueno, creo que también en ellos está presente esta intención de yuxtaponer como realidades muy dispares, ¿no? En un mismo contexto. Muy lejanas, ¿no? Sí, otra vez esto de la máquina de coser y el paraguas, ¿no? En la mesa de disección. Sí, que además pues es un elemento constitutivo de la poesía, ¿no? O sea, son metáforas visuales, realmente estos ejercicios de traer
dos cosas lejanas, ¿no? Es como el sustento de toda metáfora, ¿no? El traer dos cosas lejanísimas y unirlas en una metáfora para de esta manera, con esta encuentro, con este choque, encuentro, crear algo, ¿no? Sí. Que surja algo. Provocar una chispa ahí, ¿verdad? En ese roce. Sí, que hace que surja algo que pueda satisfacer de un poco más a tu expresión, ¿no? Porque pues no lo encontrabas y ahí en ese choque surge quizá algo que se acerque más a tu realidad, a la realidad que quieres expresar. Lo maravilloso, decía Breton, y recordemos ahí pues esta frase que yo creo que también marca mucho de la sensibilidad del siglo. Dice Breton: la belleza será convulsiva o no será. Y creo que eso es muy vigente todavía, ¿no? Estamos ya inmersos en una sensibilidad que exige precisamente esa violencia, ese shock, ¿verdad? Para ser aceptada, como que las formas suaves, las formas, digamos, que se quedan únicamente en lo bello, la perspectiva artística lo ve ya como algo menor, rebasado, ¿no? Algo rebasado, exactamente. Sí. Y pues esta frase pues se ha retomado, ¿no? Con mucha ahínco, ¿no? De que esto será o no será, ¿no? Y ya es como, como una frase ya icónica para las revoluciones que están vigentes actualmente. Sí, ese sería quizá otro de los legados que nos dejan, ese compromiso entre el artista y lo real. Parece que es ya ineludible, ¿verdad? Que un artista se encierre en su torre de cristal y niegue el compromiso social, pues parece también que lo limita un poco, ¿no? Bastante. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, por este tiempo y que merecía pues la vanguardia surrealista, merecía un apartado especial, porque además pues sabemos que tú si has estudiado mucho de esto, si nos pudieras compartir algún par de obras que recomiendes que podamos luego ver con más profundidad cada uno de nosotros desde nuestras posibilidades, ¿cuáles serían? Pues los manifiestos surrealistas, en particular el primer manifiesto, creo que ahí está, ahí se expresa la parte ideológica. En narrativa, creo que las mejores obras de la literatura surrealista son Natia, de Breton, una pequeña novela de un encuentro ahí con un personaje muy, muy particular también, con esta mujer. Que se leería como Nadja. Nadja. N-A-D-J-A. N-A-D-J-A, Natia. Y hay otro libro de Louis Aragon, otro de los cercanos a Breton. El libro se llama El aldeano de París. Es una descripción, no es una descripción, ¿cómo lo podríamos? Es este tipo de obra que se desarrolla en las calles, ¿verdad? Habla de las calles, de los encuentros que tiene ahí. Es muy, muy rica también para leerse. En poesía, lo que es la obra de Paul Eluard. Paul Eluard es el gran poeta surrealista. ¿Y qué más? Los cuentos de Perret, de Benjamin Perret, también son extraordinarios. Y como para algo, pues un texto que nos puede dar como un panorama general, no solo de lo que fue el movimiento surrealista, sino de sus influencias, es la antología del humor negro que hace el propio Breton. Yo creo que recomendaría esos textos. ¿Y alguna obra pictórica que a ti te guste particularmente? La obra pictórica, bueno, igual la pensaría en dos sentidos. En este sentido, en cuanto a valores plásticos, digamos, la obra en general de André Masson, pintor André Masson. ¿Cómo se escribe? Masson, M-A-S-S-O-N.
Masón, con Masón. doble S. O la obra de Miró, también en general. Pero bueno, si tuviera que escoger una así, en el otro sentido, en el sentido, digamos, literario, creo que la pintura que mejor expresa el espíritu surrealista son varias obras de Magritte. Una muy conocida es la de la pipa, por ejemplo. Esto no es una pipa. Algo así. No es una pipa. Y hay otro cuadro igual que se llama La llave de los campos. Es también una serie son íconos pequeños, pero les cambia el nombre. Por ejemplo, un sombrero dice el cielo, ¿no? Una llave dice el pájaro. O sea, este juego como de las metáforas. Del intercambio que se puede dar, ¿no? Sí, yo creo que esas. Y en este otro sentido que te digo, o sea, estamos hablando ahí de lo que fue el surrealismo oficial, dentro de este otro surrealismo que no fue aceptado por Breton, que no pertenecieron al grupo, pero que sin embargo de alguna forma contiene elementos surrealistas. Creo que la obra en general de Balthus es un ejemplo claro, una obra que llega al inconsciente directamente, ¿verdad? Sin recurrir ahora sí que a esta narrativa fantástica, ¿no? De yuxtaponer imágenes y todo esto. Creo que es una obra surrealista también en ese sentido. No tan literal. No tan literaria. Sí llega a... Y bueno, menciona aparte lo que se hace acá, lo que se hizo acá en México, la obra de Remedios Varo, sobre todo. O sea, creo que es de una calidad extraordinaria, curiosamente no muy reconocida fuera de aquí de México, pero sí es una de las grandes pintoras surrealistas. Pues ya nos has dejado un abanico bastante grande para meternos a apreciarlo, y pues nos queda claro que el surrealismo también dentro de su propio movimiento, dentro de su propia corriente, hay como muchas aristas por donde llegarle, ¿no? Y es como pues sí, ¿no? Con muchas maneras de desembocar en los postulados surrealistas. Sí, que nos quede un poco esta idea también de no referirlo únicamente a este aspecto fantástico, ¿verdad? O como maravilloso en ese sentido. Creo que una de las vías de continuidad más ricas radica precisamente en esto que comentamos respecto a la pintura de Balthus, por ejemplo. O pensemos, por ejemplo, en el cine de Luis Buñuel, ¿verdad? Un cine que sin recurrir así tan abiertamente a lo fantástico, le da un lugar a lo inconsciente, y creo que eso le aporta pues mucha potencia, ¿no? a la obra. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Adrián, por esta charla, y pues con esto cerraríamos ya el módulo correspondiente a las vanguardias en el diplomado. Gracias. Gracias.